Hola, buenos días. Bienvenidos a todas y todos a este espacio de diálogo. Mi nombre es Micaela Guillén Ramírez, coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, el MOSIC, y en este webinar seré la moderadora. Hoy nos convocamos para dialogar sobre deuda, crisis climática y extractivismo, desafíos y oportunidades para países amazónicos. El objetivo de este webinar es reflejar los desafíos en torno al círculo vicioso de deuda, clima y extractivismo que enfrentan de manera exacerbada a los países amazónicos en el contexto actual de múltiples crisis y presentar potenciales soluciones y demandas que surgen desde la sociedad civil y las comunidades indígenas para encontrar una salida. Bueno, este espacio, además, es parte de un ciclo de webinars sobre financiamiento justo que ha sido convocado por la entidad. Y para esta fecha tenemos a 4 ponentes que van a presentar avances de los trabajos trabajos de investigación que vienen realizando. Tenemos a María Soledad Betancourt, que es del Instituto Popular de Capacitación del IPC. Ella va a presentar el caso Colombia. Tenemos a Charla Ganga de Proyecta, que va a presentar el caso de Surinam. A Marco Nordgren, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que nos va a presentar el caso de Bolivia. Y finalmente a Zinaida Yazacama, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y ella nos contará el caso de Ecuador. La metodología para este webinar será, vamos a tener una presentación de 10 minutos por cada uno de los ponentes, y luego al finalizar tendremos un espacio para preguntas. Los invitamos a realizar sus preguntas en la caja de preguntas que que tienen en sus pantallas, y escribir por favor hacia quiénes va dirigida. Sin más, vamos a empezar con la primera ponencia y vamos a presentar a María Soledad Betancourt. Ella es economista y magíster en estudios urbanos, regionales, investigadora y socia del Instituto Popular de Capacitación del IPC. Actualmente es investigadora en el proyecto Deuda, Clima y Extractivismo en los países de la Amazonía, dirigido por Latindad. Docente de cátedra de la Universidad Antioquia. Ella es María Soledad Betancourt, es de Colombia y nos va a presentar el caso que le corresponde. María Soledad, bienvenida. Buenos días para todos y todas. Un gusto estar aquí con todo el equipo de Latindad y de las organizaciones que estamos convocando esta conversación y poder compartir, digamos, con las reflexiones que todo el equipo de Latindad de los 5 países que estamos aquí involucrados hemos venido desarrollando sobre esto que se llama, digamos, la doble o múltiple crisis entre cambio climático, deuda y extractivismo en países de la Amazonía. Entonces, vamos a tratar en este corto tiempo de dar un mapeo general como sobre los problemas centrales y las alternativas que se han venido discutiendo con un objetivo central que se tiene, identificar las problemáticas, las características de esas relaciones entre deuda, clima y extractivismo en cada uno de los países y buscar mecanismos para activar la alarma a través, digamos, de mecanismos de comunicación y a través de mecanismos de incidencia. Este ejercicio de conversación hace parte de este proceso. Voy a pasar a compartir entonces una presentación para hacer, digamos, como este mapeo de lo que en el equipo de Latindad hemos venido discutiendo hasta el momento. Vale. Ahí, compartir. Luego te damos la diapositiva. Y entran aquí, allá, en la... Sí. En esta. Bueno, voy a tratar, digamos, en este corto tiempo de dar un mapeo. Tienen ustedes ahí una imagen que nos muestra, por un lado, de qué territorio estamos hablando. Estamos hablando, digamos, de la Amazonía, como la región de mayor bosque tropical del planeta y con un, digamos, conjunto de diversidad, de biodiversidad
que permite y digamos que es un aporte para regular el clima a nivel global. Digamos, esa es la razón por la cual también por lo menos estos 5 países que compartimos parte de este territorio de la Amazonía estamos haciendo esta reflexión. Es una región extensa de 47 millones de personas. En ella habitan principalmente comunidades indígenas que, digamos, hay que reconocerlas hoy en día como los grandes guardianes de una naturaleza que está en riesgo y por lo tanto las alternativas y las soluciones no podrán construirse sin ellos y sin ellas y sin todos, digamos, este tipo de comunidades étnicas y la población en general y las comunidades, digamos, los gobiernos y las comunidades que se mueven alrededor de estos territorios. La deforestación y las actividades extractivas están alterando la capacidad de la selva amazónica de absorber el dióxido de carbono y eso está poniendo en riesgo no solo a nuestros territorios, a las comunidades, sino a toda la humanidad. Venimos viendo ya un conjunto de impactos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas que profundizan la intensidad de las sequías, incendios forestales. Hay menos lluvia, pero más intensas y en cortos periodos. Hay pérdida de humedad del suelo, hay propagación de enfermedades. Hay muchos procesos migratorios de comunidades por cambio climático. Hoy hemos visto en los últimos días las noticias sobre Manaos, donde hay una fuerte reducción de la disponibilidad de agua. Hemos visto en distintos informes desde Brasil y la prensa a nivel global cómo la Amazonía brasilera vive una sequía histórica. La falta de lluvias ha provocado un fuerte descenso del caudal de los ríos y las autoridades calculan que más de 500.000 de personas podrían verse afectadas. Solo estamos hablando de este impacto en este momento en las regiones alrededor de Manaos, en parte de la Amazonía brasilera. Vimos también una cosa muy dolorosa como en esta región, en el lago Tefe, en los últimos días aparecieron muertos más de 125 delfines, que es una de las especies, digamos, que está allí planteada. Pero, digamos, ¿por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo, digamos, por una doble crisis. Por un lado, la lógica del sistema capitalista busca expandirse a los territorios para obtener más ganancias. Esto ha llevado, por ejemplo, a que la producción de petróleo en la Amazonía se expanda por los distintos territorios. Vemos, por ejemplo, como en el caso de Ecuador, Colombia, Bolivia, hay fuertes proyectos igual en Brasil de extracción de petróleo y llama la atención cómo el 67% de esas exportaciones de petróleo de la Amazonía van a Estados Unidos. Digamos, en todo el ejercicio estamos viendo que esta múltiple crisis está asociada también a una crisis de pobreza, de exclusión, de expulsión de comunidades y de inequidad, fundamentalmente, inequidad en todas las dimensiones, ¿sí? En la dimensión territorial, en la dimensión política, en la estructura y en la arquitectura financiera a nivel internacional. Entonces, en esta imagen completa, digamos, de la Amazonía, vemos proyectos de hidrocarburos que están generando este impacto y aquí unos casos de los mapas de Colombia, uno primero del 2002 y otro 20 años después, que va mostrando cómo se expande la huella ganadera, la huella de la ganadería, que es uno de los mayores, en el caso de Colombia, productores de gases de efecto invernadero, para que miremos también cómo van siendo esos efectos. Pero, digamos, ¿por qué hablamos de equidad y por qué hablamos de reparación? Parte, digamos, del análisis que queremos hacer es cuáles son las estrategias para que los países del sur global puedan avanzar en soluciones y alternativas. Se nos dice permanentemente a los países del sur global que hagamos esfuerzos por proteger la Amazonía y que hagamos esfuerzos por cambiar, digamos, todas nuestras estrategias de matriz energética y todas las demandas que se hacen desde las distintas instancias internacionales, pero se nos lleva permanentemente a que estas soluciones, que inclusive, así como veíamos en una de las anteriores diapositivas, los grandes efectos que tienen los territorios por cambios climáticos, se nos están creando muchas problemáticas para poder responder. Es inequitativo el planteamiento que tradicionalmente hacen los países del norte global
y los países más desarrollados, en el sentido de que ellos están en el ranking de los mayores deudores climáticos. Estados Unidos es el principal, inclusive con un 40% de responsabilidad, ¿sí? Tanto, digamos, como deudor climático como deudor ecológico. Están luego Rusia, Alemania, Reino Unido y Japón, pero vemos inclusive cómo Estados Unidos aparece, digamos, en este ranking de manera muy importante, que también, digamos, en el caso de América Latina es muy importante por las relaciones de dependencia que se han generado con esta economía. Un estudio reciente es interesante, digamos, ver cómo se quiere identificar la deuda climática para demandar reparación en el sur global, ¿sí? Un estudio reciente que hemos venido estudiando también y retomando aquí en las reflexiones del equipo Latindad, nos muestran un concepto inclusive que me parece muy interesante. Los países ricos deberían pagar un total de 170 billones de dólares hasta el año 2050 para compensar la colonización de la atmósfera con gases de efecto invernadero y los estragos del calentamiento. Los países industrializados que emiten niveles excesivos de dióxido de carbono deberían pagar a las naciones en vía de desarrollo a modo de reparación o compensación por su mayor grado de apropiación de la atmósfera. Es interesante entender que toda esa responsabilidad que tienen ellos en la expansión de los gases de efecto invernadero es una apropiación de un bien común que es la atmósfera que tenemos para respirar, para vivir, para estar en este planeta. Me parece interesante también este dato que muestra cómo según los cálculos, Estados Unidos debería pagar 80 billones de dólares hasta el 2050 y cómo muestran también cómo Brasil, Colombia y México son los países latinoamericanos a los que se les debe más dinero en términos absolutos. Esto estamos hablando pues de estos cálculos recientes que hace este estudio como para mostrar unos indicadores, pero eso obviamente con los estudios que cada uno de los países vaya haciendo se irá profundizando, pero nos muestra un indicador de lo que está ocurriendo y cuánto sería lo mínimo que debiéramos de estar recibiendo por compensación. Se dice que a Brasil le correspondería 6.3 billones de dólares, a Colombia 1.6 billones de dólares y a México 1.5 billones de dólares. Yo creo que también, digamos, debemos combinar no solo esas relaciones norte-sur, sino las relaciones sur-sur y las responsabilidades internas también, que tiene que ver con el tema de los gobiernos. Vimos, digamos, los desastres que se generó con la política que generó el gobierno de Bolsonaro, con la expansión de actividades extractivas sobre la Amazonía, que la vimos, digamos, sobre permanentes incendios en la Amazonía. En una mirada, digamos, de la ultraderecha como la de Bolsonaro, en el 2050, en vez de tener un freno a los gases de efecto invernadero, tendríamos, digamos, la Amazonía como una gran llanura. Por eso, digamos, también, si bien debemos mirar esta compensación y esta deuda global que tienen los países más desarrollados, también tenemos que entender el poder o las dificultades que podemos tener a partir, digamos, de los gobiernos que están aquí planteados. Entonces tenemos un territorio con unas características que puede aportar a frenar el cambio climático. Inclusive parte de lo que se ha dicho es que cuando la deforestación en la Amazonía llegue al 20% de deforestación de su territorio, llegaremos a un punto de no retorno. Y lo que se ha venido planteando, por lo menos por la ministra de Ambiente de Colombia, es que estamos a 3 puntos de llegar a ese 20%. O sea que las alarmas están ya activadas hace rato, debemos profundizar esas alarmas y generar unos niveles de exigencia mayor. Aquí vemos en este gráfico los niveles de endeudamiento, cómo han crecido, inclusive sobre todo después del 2020 con la pandemia. En todos los países crecieron mucho los niveles de endeudamiento. Un indicador que nos mide ese nivel de endeudamiento es la relación entre deuda y Producto Interno Bruto. Y vemos aquí países, por ejemplo, como los que están aquí en el equipo del proyecto, como Surinam, donde digamos un 125% de su Producto Interno Bruto está en deuda. Inclusive es un país que viene en este momento haciendo negociaciones muy inequitativas con el Fondo Monetario Internacional y tendremos que poner ahí las alarmas. Vemos que países como Colombia, como México, como Bolivia, digamos, también es otro que está a un nivel de un 80%, digo, de los países que estamos en el proyecto. Perú quizás es el que menos, digamos, relación
tiene de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, pero esto no significa que, digamos, ahí también tengamos que tener las alarmas puestas para que inclusive ese proceso, digamos, se frene. Entonces, estamos teniendo unos niveles de endeudamiento y eso está teniendo unos efectos sobre la posibilidad de usar recursos para la inversión en clima, en frenar, digamos, esa debacle que se viene, digamos, para el planeta Tierra, pero que también profundiza los niveles de inequidad, porque hemos visto, por ejemplo, que otro indicador muy importante es cómo lo que pagamos por servicio de la deuda entre amortizaciones e intereses supera con mucho los niveles de inversión que se hacen a nivel social, especialmente lo que tiene que ver es salud, educación, saneamiento básico, y ni se diga, digamos, comparado a esos niveles de servicio de la deuda con respecto, digamos, a lo que se hace en inversión climática. O sea que parte, digamos, del tema, del eje, digamos, que trabaja también este proyecto de Latindad para romper ese círculo vicioso que hay entre deuda, clima y extractivismo en los países de América Latina. Necesitamos trabajar propuestas que se mueven desde la transformación de la inequidad en la arquitectura financiera internacional hasta la renegociación de una deuda que es ilegítima y es injusta, y también, digamos, el apalancamiento, digamos, de propuestas de gobiernos que se vienen desarrollando en estos países. Pues como vengo diciendo, existe una histórica deuda climática y ecológica del norte global, y existe una fuerte relación entre deuda y crisis climática. Hay altos niveles de deuda que reducen recursos para la acción climática, recursos provenientes del sector extractivo se requieren para cumplir con los servicios de la deuda. Ya vimos, por ejemplo, esos datos de exportación de petróleo que sale de la Amazonía para Estados Unidos, más todas las empresas canadienses que se asientan en territorio amazónico en muchos de nuestros países. Los pagos anuales del servicio de la deuda superan en la mayoría de los casos inversiones en salud y en educación. Las inversiones en medio ambiente son un rubro supremamente bajo, casi insignificante con respecto al presupuesto nacional anual. Esto ocurre en casi todos los países, y el financiamiento climático internacional está incrementando los niveles de deuda, ¿sí? 81% fueron préstamos para esto en el 2020. Los daños y pérdidas ocasionados por eventos climáticos son muchas veces resueltos con más deuda. Entonces, por eso, digamos, una de las hipótesis con las que viene trabajando Latindad es que encontramos un círculo vicioso que se alimenta de injusticia sobre injusticia, y que es ese círculo vicioso el que tenemos que romper. Es sobre ese círculo vicioso el que tenemos que prender las alarmas si queremos actuar ya. Digamos, aquí hay, esto es más un esquema que no me puedo quedar ahí porque ¿cuánto tiempo tengo? Yo creo que ya me acabo. Sí, ya pasó. Listo. Aquí tenemos un esquema, digamos, de cómo ha sido la expansión en ganadería, en agricultura, en minería, en extractivismo, que, digamos, es como una síntesis, digamos, de lo que viene ocurriendo. Termino con esta diapositiva para hablar de algunas oportunidades. Hay un contexto político favorable en la región, se debate y hay propuestas para una nueva arquitectura financiera global. Hay buen liderazgo de Colombia y Brasil. Ya hay algunos estudios que cuantifican el valor de la compensación que deberían recibir los países por pérdidas y daños. El actual gobierno de Colombia propone, por ejemplo, una transición energética justa en su actual plan de gobierno, canje de deuda por acción climática. 2 de las 6 transformaciones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo hablan de un ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, y una transformación productiva e internacionalización de la acción climática. Y se articula, digamos, en todo el eje transversal del plan de desarrollo, construir un actor colectivo que serían alianzas público-comunitarias campesinas y populares que puedan construir con toda la población un proyecto democrático de justicia climática. Se afirma en las bases del plan de desarrollo que si no se lucha contra el cambio climático, la supervivencia de la especie humana como la conocemos no será viable. Por eso la transición a una economía productiva limpia, justa y equitativa, con crecimiento sostenible y uso intensivo del conocimiento, llevará a que seamos una potencia de la vida. Eso lo proponen para el caso de Colombia. Está en marcha un proceso de integración regional con las cumbres de presidentes. Se están reactivando iniciativas para la Amazonía, y obviamente
este proyecto en el que trabaja la Tindad es un aporte. Muchas gracias, me disculpan si me extendí el tiempo que estoy. Muchas gracias, María Soledad. Nos ha puesto en contexto sobre todo lo que venimos trabajando en el proyecto de Latin, de donde estamos reflexionando sobre este círculo vicioso que ha mencionado y que muy bien ha explicado María Soledad, ¿no? Y que, como también lo ha mencionado ella, ¿no? Es para buscar formas de cómo vamos también salvándonos de la extinción, ¿no? Y evitando, perdón, sí, hay un pitillo ahí terrible. Ok. Sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ok, gracias. Entonces vamos a continuar ahora con Shada Ganga. Ella es de Proyecta, ella es de Surinam. Es directora de Proyecta, una organización de sociedad civil de Surinam que trabaja sobre los derechos trabaja sobre derechos que se vinculan a interrelación entre los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza, con especial atención a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Tiene varios años de experiencia como formadora, facilitadora y consultora en materia de género y transversalización de género, comunicación para el desarrollo, promoción y procesos de diálogo. También tiene formación en sociología, teatro y es columnista de un periódico. Bienvenida, Sharda. Thank you, everybody. Can you Muchas hear gracias me? a todos. ¿Me All right. escuchan? ¿Se escucha bien? Yes, yes, Sí, Sharda. yes, yes. Sí, Thank you. I'll muchas gracias. Voy a continuar entonces, porque voy a tratar de ser breve y a veces es un reto, pero voy a comenzar mi PowerPoint y tratar de darles una visión general de la situación actual en Suriname con respecto a la situación de deuda más importantemente y el extractivismo. Voy a dejar la parte de clima de lado por ahora porque luego se vuelve un poco muy intricado para el tiempo que tengo. Entonces voy a comenzar mi PowerPoint. Sí. Un segundo, Charla. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Sí. Lo llamo el caso desenvuelto de Surinam, y esto tiene que ver con las industrias extractivas. Información interna, por ejemplo, que es que no sabíamos, o para la gente que no sabe nada de Surinam, somos un país pequeño en términos de habitantes. Solamente tenemos 600.000 personas viviendo aquí. Somos ah, hemos sido una colonia holandesa, tenemos un idioma oficial que es el holandés, pero somos una sociedad multiétnica y de múltiples idiomas. Pero estamos muy relacionados aún con este tipo de decisiones, porque todavía tenemos ciertos problemas con las decisiones que se han tomado. Los indígenas son gente que consideramos de tribus, y de estas tenemos 42 villas indígenas y 350 villas y asentamientos marrón, que son uno de los grupos más afectados, y digamos el más afectado por cambio climático.
debido a que mayoría de ellos tienen una menor situación económico-financiera que el resto. Entonces son parte de la sección o del sector más pobre de la sociedad. Somos un país con muchos bosques y baja deforestación. Tenemos muchas o muy grandes reservas naturales. Se han encontrado las reservas más grandes de gas y de petróleo, y en este momento estamos en una nueva etapa de desarrollo porque justamente hemos encontrado este tipo de reservas, pero no están en producción todavía. Y Surinam, por supuesto, tiene una gran deuda, como ya hemos hablado. Hemos hablado un poco al respecto. Entonces, si quieren buscarnos, estamos en la costa norte del Océano Atlántico, por encima de Brasil. Y voy a avanzar a la siguiente diapositiva, solamente para darles una visión general de nuestra economía. Nuestra economía ha estado relacionada con las industrias extractivas desde antes, por lo menos 100 años ya, cuando bauxite se comenzó a explotar de parte de la operación y corporación, una corporación americana. El petróleo y el gas, pero no el petróleo y el gas, pero el oro y el petróleo han sido nuestro presente ya hace 30 años. Entonces, bauxite ya se acabó, hemos pasado ahora a oro y petróleo, y ahora estamos pasando al trabajo offshore. A la derecha pueden ver nuestra contribución a las industrias extractivas para GDP y el gobierno o el ingreso gubernamental que viene de la minería y la contribución al intercambio extranjero con este tipo de ganancias. Entonces, esto nos muestra un poco cuál es la importancia que tienen estas industrias en la economía de Surinam. Estamos en el medio de una crisis de deuda, pero esta no es nuestra primera. Como la mayoría de países, una vez que estás en ese ciclo, o una vez que estás familiarizado con esta crisis, puedes casi estar seguro de que vas a regresar ahí. Esta es la tercera vez que nosotros estamos en una situación de este tipo, pero comparada a las previas, esto está a otro nivel. Y tenemos que enfatizar que nuestra deuda soberana es un resultado externo e interno, de factores internos y externos. Si ves a los factores externos, tienes shocks al precio del oro del 2013, que realmente fue una caída a pico en los precios. Todos los precios suben y bajan, e incluso si los precios antiguos van arriba, tú piensas que como un productor es hasta nuestro beneficio si sube. Pero el problema también viene que nosotros producimos petróleo, pero también importamos petróleo refinado. Entonces, el balance de esto no solamente es bueno, o sea, no solamente es bueno para nosotros, sino que también es un poco malo de alguna manera. Hay muchos negocios que han cerrado en Surinam desde hace ya 15 años, pero oficialmente, pienso que hace 5 años, ha comenzado esa tendencia. Vemos que el gobierno tuvo que encargarse de este tipo de operaciones, pero también tuvieron que hacerse cargo de la represa para poder encargarse de los precios, pero eso es una gran historia más larga. De manera interna, y por supuesto, tuvimos el COVID-19, pero internamente un aspecto muy grande de esto es que mientras que vemos estos precios hay lo que hay en común, pero lo común era que eran los gobiernos los que estaban empoderados y que gestionaban esto.
y gestionaban esto para llevar a una ganancia de $1 billón al 2016. Teníamos factores internos y externos entonces. Para no entrar muy a profundidad, y esto es para darle una idea nada más, porque Soledad ya les habló de esto, el monto de nuestro PBI y cuánto de nuestro dinero está enlazado a las deudas. Y pueden ver en dólares americanos. Vemos ahí la subida. El rojo sería dólares americanos y en azul la ganancia interna gubernamental. Vemos que la diferencia es enorme, la mitad casi de nuestro ingreso van a esa superficie. El impacto de la deuda y esta crisis en general no es nada nuevo. Es lo mismo que en otros países. Tienes cortes en gasto social, etcétera, pero también significa que hay menos dinero para la estimulación de producción e infraestructura. La suspensión de proyectos gubernamentales, no hay pago, esta es una cosa importante, es que el no pago de este tipo de deudas lleva a un sector bancario que se fragilice. Y las compañías van a comenzar a luchar porque el gobierno no está haciendo, no los está respaldando. Pero también la superficie de entrega del gobierno estaría en peligro porque las compañías no quieren vender servicios al gobierno o bienes al gobierno. Tenemos estas cosas, estas situaciones predatorias y en general siempre hay precios nuevos en el país que incrementan la pobreza cada día. Entonces Suriname entró en un acuerdo con el FMI para una reestructuración fiscal, con un programa del FMI que comenzó en el 2021. Y el programa del IMF y sus objetivos son los objetivos usuales del IMF. Hasta el momento, seguimos en revisión de esta iniciativa porque, como pueden ver, entre marzo del 2022 y junio del 2023, más de un año, lo que quiere decir que Surinam se perdió casi 2 veces las fechas de límite de reporte. Lo tercero, la tercera revisión que llega para agosto del 2023 fue más positiva en el sentido que el FMI estuvo de acuerdo con darnos otro pedazo del pago para este tipo de instalación. Pero el IMF también dijo de que nuestros gastos siguen siendo muy altos todavía y nuestros ingresos siguen siendo muy bajos. Y sabemos qué significa eso. Y el reporte del personal también declara que el FMI no estaba feliz de que todavía no lleguemos a un acuerdo. No hemos llegado a este acuerdo en papel que tuvieron en China y con Oppenheimer. Entonces, las medidas de austeridad, por supuesto, con un programa del FMI, hay muchas medidas de austeridad. Hemos visto que hay un incremento de precios drástico. El valor agregado de impuestos ha sido un factor nuevo y había una eliminación de subsidios en electricidad, agua, gas. Entonces quiere decir de que cada casa está luchando en pagar sus cuentas de por sí. Entonces, para combatir los efectos inmediatos de las medidas, los efectos inmediatos de las medidas de austeridad, tiene que ser desarrollado para fortalecer a los sectores más pobres. Y eso se hace a través de una cantidad de dinero, o $45 en este caso, por mes, a las casas más vulnerables o los hogares más vulnerables. Pero, por supuesto, esto no es suficiente para poder disminuir o
darle un tipo de apoyo a los incrementos. Y no hay diferenciación tampoco. Y en otros impactos sociales, por supuesto, a largo plazo, como pueden ver, hay una gran migración, pareciera, porque hay gente yéndose del país, porque hay una inequalidad creciente, hay un descontento social y esto hace que las tensiones sociales también crezcan. La última parte es observar un poco a que Surinam ha entrado a esta reestructuración con los acreditadores y hemos podido llegar a un acuerdo de reestructuración con los bonos europeos, que van a ser 2 bonos separados por un total de 675 millones de dólares, que fue la cantidad de préstamo o de deuda en este caso también, que ahora es más grande por el interés. Este trato de reestructuración tiene que seguir la estructura de que ambos bonos tienen que convertirse en uno con intereses con un corte de 25 años, que tiene que recuperar parte residual de este mundo, y eso tiene que ver con las industrias extractivas directamente. Esta recuperación o estos instrumentos de recuperación después de una entrega de regalías de 100 millones de dólares de parte americano que va a ir al gobierno para que de parte de los acreditadores puedan limpiar su estructura de regalías anuales hasta el 2050, lo que significa que es de estas 689 millones van a ser utilizados. Hay programas del FMI que se han establecido como la condición de los acreditadores para poder comenzar esta reestructuración. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay impactos posibles en nuestra reestructuración. Los instrumentos de recuperación tienen que cubrir los pagos para gas y petróleo. Esto significa que estamos en una posición de negociación para los posibles inversionistas para la operación en sí, porque se ha prometido y nos han asegurado de que va a comenzarse la producción aquí. Y el gobierno está también presionado a tomar estas decisiones que pueden ser también peligrosas para el medio ambiente y pueden causar impactos sociales también. Y por supuesto, hemos establecido esta ese enlace entre este programa y el FMI y la reestructuración, porque no podemos establecer un programa que vaya a causar un daño al ambiente social y financiero donde nos encontramos. Entonces, eso es, digamos, una pequeña explicación rápida de dónde estamos en Surinam. Gracias. Muchas gracias, Sharda. Bueno, ahora nos ha hablado, Sharda, de estas situaciones, estos impactos sociales, ¿no? Que la situación de la deuda, está generando presión sobre los territorios y una vulneración a los derechos básicos de las personas, por lo tanto, una precarización de la calidad de vida, ¿no? Nos ha comentado también sobre este proceso en el que está Surinam, ¿no? Esta reestructuración fiscal bajo las reglas del FMI que terminan teniendo como consecuencia lo que mencionábamos, ¿no? Una precarización de la vida y volvemos al círculo vicioso que nos presentaba María Soledad, ¿no? De los impactos que tiene la deuda, no solamente sobre el clima, sino sobre la vida de la gente, ¿no? Y de los territorios donde se generan presión para poder mantener una economía favorable, terminan siendo territorios con miles y miles de años de vida, de cultura, ¿no? Que son los pueblos indígenas. Bueno, a continuación vamos a presentar a Marcos Nordgren. Él es boliviano, tiene estudios en ciencias medioambientales y biología en la Universidad de Gothenburg de Suecia, maestría en ecotoxicología y ecología botánica,
Hizo investigación sobre agrocombustibles y cambio climático en centros de investigación bolivianos y actualmente es responsable de incidencia y seguimiento de negociaciones internacionales de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Bueno, buenos días, Marcos, bienvenido. Buenos días, Micaela. Muchas gracias por la presentación. Un gusto poder participar de este seminario virtual y agradecer a todos los participantes también por el interés y por involucrarse en esta importantísima discusión que lamentablemente no está muy presente en nuestras discusiones más cotidianas. Yo quiero ponerles aquí en la pantalla la presentación que he preparado para que pueda un poco ayudarme en esta exposición bastante rápida que tiene que tratar de, como decía Shard antes, sintetizar y condensar muchísima información. Yo voy a intentar hacer el cruce de las tres grandes temáticas que tenemos como centro de este seminario: deuda, extractivismo y crisis climática, que han conformado una suerte de encrucijada, de trampa sin aparente salida, al menos en la situación que vemos hacia adelante. Y como inicio, tal vez para quienes no están tan familiarizados con la posición de Bolivia en el continente y en la región, Bolivia se encuentra precisamente en un punto muy medio del continente sudamericano entre los grandes ecosistemas del continente, con prácticamente un 70% del territorio en la región amazónica, en la cuenca amazónica, pero también con un pie muy asentado en la región andina de las grandes cordilleras de los Andes y del bosque seco chaqueño en la parte sur del continente. Entonces, es aquí donde un poco se centra la discusión de la situación boliviana, que en los últimos años ha pasado de un momento de auge económico muy importante que ocurrió del 2005 al 2014, donde gracias a la explotación de gas natural, una industria extractiva, se logró un aumento sustancial de la disponibilidad de recursos económicos en el país y el crecimiento de las reservas internacionales que vimos ocurrir en estos años, pero también una ampliación de la inversión social por parte del Estado en salud, educación y en algunos otros bonos para apoyar a niños, jóvenes, mujeres, madres, entre otras. Sin embargo, esta situación positiva que había vivido el país en este periodo, desde el 2014 ha cambiado de una manera paulatina, pero bastante notoria, con una caída de ingresos que por un lado fue compensada por las reservas, por el uso de las reservas, pero por otro lado, ya no siendo suficiente el uso de las reservas, en los años más recientes tuvo que ser complementada de manera cada vez más grande con la adquisición de deuda. En este gráfico vemos precisamente la relación entre las reservas internacionales y la deuda contratada por el país, y lo que vemos aquí es claramente esta inversión, ¿no? De una disminución de los ingresos que en su momento llegaron al el 2014 precisamente, que representaba alrededor de una reserva internacional de 15.000 millones de dólares, pero que en el transcurso de los últimos 9 años se ha reducido de una manera muy grande hasta llegar a los actuales 3.000 millones de dólares. Y la deuda, por otra parte, ha seguido la lógica inversa exactamente, y se posiciona ahora en un monto de 13.000
13.300 millones de dólares en la actualidad, ¿no? Este ha sido el proceso de inversión de la situación económica material del país y en la profundización de una situación actual donde tenemos una deuda externa que alcanza ya a 13.000 millones de dólares, constituye el 30% del Producto Interno Bruto, y ha sido principalmente contraída para el desarrollo de infraestructura, principalmente carreteras, pero también para el apoyo a la cada vez más importante industria agrícola en el país, ¿no? El 2022 ocurre un salto bastante grande también en el servicio de la deuda para Bolivia, alcanzando 1.800 millones de dólares, un salto de 120% en el pago de la deuda entre el 2021 y 2022. Hay entonces aquí ya una señal muy alarmante de el costo, el esfuerzo que está representando el pago de la deuda, y las perspectivas futuras no son muy prometedoras. En el análisis que hemos hecho a partir del trabajo conjunto con Fundación Jubileo que estamos realizando en el país, hemos visto que si bien este aumento del servicio de la deuda ha sido muy significativo, al menos en los presupuestos que han sido presentados, desde el 2019 al 2022 hay una suerte de estancamiento y una ligera reducción, posiblemente que se pueda ver en este gasto, pero a partir del 2023 se presupuesta, al menos teóricamente, un aumento de este gasto. Pero está en el mejor de los casos, podemos decir, estancado, y hay un riesgo de retroceso de los avances sociales que se habían logrado pese a todo en estos últimos 16 años. El escenario, les decía, no es nada prometedor. Para los siguientes años, Bolivia parece tener muchas complicaciones y son principalmente las industrias extractivas, la del oro, la de la agroindustria, las que han compensado de alguna manera la reducción de ingresos que el gas natural había reportado en los años anteriores, pero con cada vez mayores costos socioambientales para la población y ecosistemas en el país. Y como señales de esto podemos ver que prácticamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen precisamente de la agroindustria, de la soya transgénica, pero también del ganado para carne, que ahora vamos además a importar a China, o ya se está importando en volúmenes pequeños, pero se proyecta un aumento sustancial, pero también una contaminación de gran parte de los ecosistemas acuáticos, principalmente los ríos de la región amazónica, debido a la explotación de oro con el uso de mercurio. Entonces, el costo del reemplazo del gas natural, por supuesto, está generando enormes impactos que ni siquiera están siendo lo suficientemente cuantificados. Y hay una esperanza adicional que el gobierno actual tiene entre ceja y ceja, que es el litio, ¿no? Las reservas de litio que constituyen probablemente al menos una de las reservas más grandes del mundo, de este estratégico mineral en tiempos de la electrificación del mundo y de la transición energética, es evidentemente un potencial posible de ingresos para el país y un nuevo ciclo extractivo, y representa un nuevo ciclo extractivo, pero no está ausente de enormes impactos también sobre la población y el medio ambiente en términos generales, donde además se constata que la región donde se encuentra este mineral, la parte sur del país, de la parte sur del altiplano, es precisamente la que está sufriendo mayores impactos por la sequía y la crisis hídrica en el país, a lo que, por supuesto, la industria del litio ahondaría de manera mucho más severa. Estamos hablando de que un kilo de litio para la industria de las baterías demanda
en la actualidad con las tecnologías más actuales, alrededor de 2.200 litros de agua, ¿no? Entonces, en una región ya afectada por las sequías, una industria de litio parece ser una apuesta terriblemente desacertada, pero además con enormes impactos para la población en general. Entonces, este es un poco el contexto económico y el contexto de endeudamiento en el que se ha metido Bolivia en los últimos años, pero además tenemos enfrente una crisis tal vez de carácter más sistémico aún, que es la crisis climática que profundiza mucho más esta escena preocupante que les describía antes, ¿no? Bolivia, aún no habiendo contribuido de manera sustantiva, como la mayoría de países en el sur global, al cambio climático, a la crisis climática, que podemos llamarle ya, ya está registrando grandes daños y pérdidas que en el caso boliviano, la literatura a la que hemos podido encontrar y consultar nos dan un monto de entre 100 a 300 millones de dólares anuales, pero que probablemente es un dato fuertemente subestimado según nuestros análisis, ya que, por ejemplo, solo para darles un dato, el derretimiento de prácticamente un 50% de los glaciares tropicales ubicados en la región andina y entre los más vulnerables glaciares que se encuentran en el mundo, solamente el derretimiento que ha afectado la disponibilidad de agua en toda la región del altiplano y los valles demandaría probablemente de varios miles de millones de dólares para poder reemplazar la función de regulación hídrica que realizaban estas grandes masas de hielo. Sin embargo, estos datos, estos cálculos ni siquiera se han comenzado a hacer y demuestra esta ausencia de información el momento tan crítico en el que nos estamos encontrando. Y un dato interesante también acerca de la relación de la crisis climática con la situación macroeconómica del país es que uno de los principales sectores impactados por los daños y pérdidas del cambio climático es precisamente un sector económico clave para el país, estratégico en el momento actual y que ha venido reemplazando de alguna manera o ampliando sus ingresos en reemplazo de los recursos del gas natural que han dejado de ingresar al país, ¿no? Y es precisamente este sector, la agroindustria, que está, y en términos generales, la agricultura campesina e indígena también, la que está sufriendo mayor parte de los impactos y que en los años siguientes probablemente no será viable como enclave económico para el país. Entonces, la situación realmente es crítica, los compromisos climáticos parecen cada vez más difíciles de conseguir, de lograr, y se calcula que para el cumplimiento de compromisos que el país ha asumido en el marco de los compromisos nacionalmente determinados de los acuerdos climáticos, el país requeriría de alrededor de 12.000 millones de dólares adicionales solamente para la inversión en reducción de gases de efecto invernadero, en la reducción de las emisiones de parte del sector de energía y de bosques principalmente, lo que significa, por supuesto, cantidades enormes de recursos parecidos, de hecho, a la deuda externa boliviana. Y sí, como hasta el momento el financiamiento climático continúa viniendo principalmente en forma de créditos, lo que tendríamos enfrente sería probablemente una duplicación de la deuda externa boliviana si esto no cambia. Es decir, sería completamente inviable y probablemente imposibilitaría el cumplimiento de estos compromisos. Entonces, esto se da en una situación cada vez más crítica. Es necesario levantar la vista del escenario nacional, del escenario regional, para poder entender qué es lo que está pasando también en el escenario global y la crisis múltiple provocada por el cambio climático, por la crisis climática, pero además profundizada
por los impactos de las industrias extractivas y ahora también la propia estructura del sistema económico global, nos ponen en un camino realmente dirigido hacia un precipicio, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver con la crisis climática, es importante recordar algunos datos que acabamos de recibir de parte de los centros de investigación globales alrededor de esto, donde julio y agosto del 2023 ya se han convertido en los primeros meses de la historia humana en registros que han superado el 1.5 grados de calentamiento global, que recordemos era es una de las metas del Acuerdo de París para lograr frenar los peores impactos que nos trae el cambio climático. Estamos a punto de romper este límite. Pero pero septiembre, este mes pasado de septiembre, ha sido además el mes más caliente de la historia humana, con una temperatura, con un calentamiento de 1.8 grados centígrados por encima de las temperaturas industriales. Estamos camino a convertir el 2023 en el año más caliente en registros climatológicos, en registros meteorológicos globales, y la situación realmente es ya crítica, ya está en sus podríamos decir, en los escenarios finales de una profundización que todo el mundo debería intentar evitar a toda costa. Algunos datos globales también sobre la deuda que me parecían muy importantes de incluir en esta presentación es mencionar que según estudios más recientes que se han hecho, la deuda a causa de daños y pérdidas o el monto de daños y pérdidas que ha sido ocurrido o que ha sido ocasionado en los últimos 20 años, del 2000 al 2019, ha sido calculado por estos estudios más recientes, publicados hace pocas semanas, ha sido calculado en prácticamente 3 billones de dólares. Esto quiere decir 3 millones de dólares, ¿no? En billones en español. Estamos causando, o esto ha sido causado principalmente por el efecto de tormentas, huracanes, inundaciones y olas de calor en este periodo, con datos que divididos entre las horas significan que estamos sufriendo daños de alrededor de 16 millones de dólares por hora en los últimos 20 años. Estos son datos terriblemente alarmantes que nos muestran la perspectiva, nos muestran la escala de lo que está causando, de lo que nos ha traído este enorme desafío de la crisis climática. Aún así, estos datos se considera que están subestimando gran parte de los daños que están ocurriendo en países en vías de desarrollo debido a que no hay datos disponibles, por ejemplo, del número de afectados, heridos, muertos, las pérdidas y destrozos de cultivos y de infraestructura que en muchos países como Bolivia, precisamente, no tenemos sistematizados para la disposición de este tipo de estudios. Entonces, es muy probable que estos 2.8 billones de dólares en los últimos 20 años en realidad esté bastante por encima de este monto. También es importante recordar que en esos últimos 20 años, en el mismo periodo, son al menos 1.2 mil millones de personas las que han sido afectadas por estos desastres, y solamente en los últimos 6 años se han desplazado a 43 millones de niños y niñas alrededor del mundo. El momento realmente ya es indiscutiblemente el de una emergencia, y aún sin el reconocimiento es innegable que esto queda cada vez más claro. Por esto sostenemos desde la reflexión de este conjunto de informaciones y datos que hemos analizado, que es imprescindible trabajar hacia una reingeniería del sistema financiero global. Esto es ya algo que necesitamos empezar a discutir y además proponer en términos más serios, porque tenemos datos aquí que nos dan un respaldo muy fuerte para este tipo de demandas. Estos 2.8 billones de dólares en los últimos 20 años se traducen en
140.000 millones de dólares de daños y pérdidas anuales en los últimos 20 años. Y esto se tiene que comparar con el compromiso, además, hay que decirlo, no cumplido, de 100.000 millones de dólares anuales de financiamiento climático por parte de los países desarrollados. Ya los daños y pérdidas han superado el monto de financiamiento ofrecido y no cumplido por los países desarrollados, lo que nos deja además un argumento aún más fuerte para continuar empujando estas discusiones. Y esto también es importante compararlo con los alrededor de 7 billones, sí, millones de dólares, 7 millones de millones de dólares que son puestos a disposición de la industria hidrocarburífera en forma de subvenciones. Estamos hablando entonces de que las subvenciones de los hidrocarburos son aún mayores que los propios daños y pérdidas producidos en los últimos 20 años. Considero ya para finalizar la presentación, es importante, es central para nuestro trabajo y deberíamos proponerlo de esta manera, es central posicionar la deuda climática en el debate global y exigir una reestructuración del sistema financiero como consecuencia de estos argumentos y este respaldo de datos, de información al que estamos accediendo y al que estamos construyendo. Y finalmente terminar con la reflexión de si una Segunda Guerra Mundial ha justificado la reingeniería de la economía global para la reconstrucción del mundo que en ese momento era necesario después del conflicto que había significado esta guerra. El momento de emergencia climática y los daños que está causando alrededor del mundo también tiene que ser un argumento lo suficientemente fuerte. Entonces, pienso yo que esta reflexión debería ayudar a guiar nuestra discusión y agradezco la atención que nos han prestado en este seminario. Muchísimas gracias y quedo pendiente a comentarios y preguntas. Muchas gracias, Marco. Bueno, Marcos nos ha presentado nos ha levantado todas las alertas y podido profundizar en lo que ya nos mencionaban las compañeras anteriores sobre el tema de la crisis climática, ¿no? Las múltiples crisis en las que estamos, todas las alarmas ya están encendidas, ¿no? Y es necesario empezar a actuar. Vamos a darle el pase a Zenaida. Zenaida, ¿estás ahí? Zenaida. Hola. Sí, Zenaida, te voy a presentar. Estaba pensando si estabas por ahí. Bueno, Zenaida Yasakama es indígena, mujer, madre y activista, luchadora por derechos colectivos y guardiana de la selva originaria del pueblo Quechua del Pacayacu, actual vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE. Zenaida es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Camagüey, en Cuba. Tiene más de una década actuando como lideresa de su pueblo, así como en el movimiento indígena regional y nacional. Bienvenida, Zenaida. Muy buenos días con todos y todas. Quizás no voy a poder compartir todo lo que he podido hacer un resumen por cuestiones que tengo una audiencia, pero voy a hacer en breve y poner algunos síntesis sobre la deuda, crisis climática y extractivismo en la Amazonía. Es importante para nosotros este tema y creo que para todos y para el mundo entero es una preocupación porque la deuda, la crisis climática y el extractivismo son tres factores que históricamente y de manera exageradamente también han podido frenar el desarrollo sostenible de los países amazónicos, generando múltiples crisis a nivel social, ambiental y económico. El cambio climático está agravando la crisis de la deuda en los países en desarrollo,
como Ecuador, como otros países que estamos en vía de desarrollo, ya que las perturbaciones relacionadas con el clima y cómo sequías e inundaciones se hacen más fuertes y brutales también, reduciendo la capacidad de los países para hacerles frente al aumento de las necesidades de financiamiento. Más de 70% de financiación pública para el clima adopta la forma de deuda y se canaliza principalmente hacia la mitigación del cambio climático, dejando de lado la adaptación y la resiliencia. Entonces es una preocupación para nosotros como movimiento indígena, como pueblos originarios. Y además, para garantizar el pago del servicio de la deuda, los países también tienen mayor presión para sobreexplotar los recursos naturales y promover las actividades extractivas y contaminantes, ¿no? Que han generado graves socioambientales que acelera la crisis climática, prácticamente lo que limita el cumplimiento de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. Entonces, todos sabemos del Acuerdo de París, que es un tratado internacional que busca combatir el cambio climático y sus efectos negativos, ¿no? Que fue adoptado en 2015 y por los casi 195 países, y esto entró en vigor en noviembre de 2016, ¿no? Ecuador es parte de este acuerdo. Y entonces, y lo ratificó el 21 de septiembre de 2017. Ante ese panorama se requiere una agenda política multilateral que promueva a una transformación estructural que beneficie al clima en las economías y vulnerables del mundo, que incluya también una reforma arquitectura internacional de las deudas y aumente la financiación pública y asequible, ¿no? Del desarrollo para los inversionistas climáticas. Asimismo, es importante y es urgente, se necesita mejorar el acceso al financiamiento de los países vulnerables en condiciones que garantice tanto la sostenibilidad de la deuda como las necesidades de desarrollo a largo plazo. Y también una mirada de los pueblos indígenas sobre la deuda. Entonces, en donde voy a mencionar algunos puntos muy importantes desde nuestra visión. La deuda es un tema que afecta profundamente a los pueblos indígenas, tanto en el pasado como en el presente. Los pueblos indígenas han sufrido un proceso del despojo, explotación y marginación por parte de los estados y las empresas que han endeudado sus territorios y sus recursos naturales. Nosotros, los pueblos indígenas, tenemos una visión diferente sobre la deuda basada en lo cosmovisión, los derechos colectivos y su relación con la naturaleza. Y entonces, por eso, al menos quisiera mencionar algunas miradas, ¿no? Desde nuestra propia cosmovisión. Los pueblos indígenas reconocemos la deuda como legítima, sino como una forma de denominación y saqueo de sus bienes comunes, y los pueblos indígenas también consideramos que son los acreedores de una deuda histórica, social, ecológica y cultural por parte de los estados y las corporaciones que han violado sus derechos humanos y ambientales. Tenemos todavía una deuda histórica con los pueblos indígenas, los derechos colectivos, los derechos culturales y de identidad y su derecho a la salud, educación y el desarrollo. Los pueblos indígenas reclamamos el respeto a la autodeterminación, su autonomía y su libre determinación sobre los territorios y sus modos de vida. Los pueblos indígenas exigen la consulta previa, libre e informada sobre cualquier proyecto o medida que afecte sus intereses y así como el consentimiento previo, libre e informado. También proponemos alternativas al modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el consumismo y el endeudamiento. Los pueblos indígenas planteamos la necesidad de construir un buen vivir
o vivir bien basado en el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, la solidaridad, complementariedad, la reciprocidad y la armonía que nosotros siempre lo hemos vivido y seguiremos viviendo dentro de nuestros territorios. Es una conjugación que nosotros siempre relacionamos el hombre y la naturaleza. Los pueblos indígenas también demandamos la cancelación de la deuda externa y la reparación de la deuda histórica, social, ecológica y cultural. Los pueblos indígenas hemos planteado y seguiremos también con este planteamiento que se debe realizar una auditoría ciudadana integral de la deuda externa que incluya los aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Y asimismo también exigimos que se reconozca y se compense el aporte que han hecho al patrimonio natural de la humanidad. Y entonces sí estamos preocupados porque estos financiamientos no se conllevan, no hay una participación directa, sí es una preocupación para todos. He escuchado todas las ponencias con una preocupación que como todos mismos tenemos en este momento. Y por eso es importante también que en este espacio podamos debatir y también dar nuestro punto de vista y que también este tipo de conversaciones exista también a menudo, ¿no? Para poder seguir analizando, para seguir buscando alternativas al tema que es tan importante, la deuda, crisis climática y el extractivismo. Nosotros los pueblos originarios siempre hemos pensado que para nosotros la deuda es interminable con los pueblos indígenas porque también han vulnerado los derechos nuestros, los derechos de la naturaleza. Nosotros siempre nos consideramos y mantendremos la firmeza como guardianes de la selva. Y muchas gracias por este espacio y también espero que no sea la última ni la primera y espero seguir participando también porque es un tema que a todos nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Zenaida. Importante el aporte de Zenaida desde la representación que tiene de las nacionalidades indígenas del Ecuador, esta propuesta de la auditoría de parte de la sociedad civil para que se dé cuentas de en qué se invirtió la deuda, a dónde fue, ¿no? En muchos de nuestros países latinoamericanos, parte de las inversiones que se hacen desde el Estado terminan en bolsillos de muy pocos, ¿no? Y se han convertido en inversiones para la corrupción. También nos ha señalado esta deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, ¿no? Que además son ellos quienes tienen que pagar la deuda, ¿no? Por las presiones que se tienen sobre sus territorios para las actividades extractivistas. Y bueno, muchas gracias, compañera. Vamos a pasar entonces a preguntas. Como les puse en el chat, tenemos una cajita aquí en el Zoom de preguntas y respuestas donde pueden dirigir las preguntas a los ponentes que ustedes consideren o poder compartir preguntas generales para todos los ponentes. A ver. Bueno, a ver, tenemos algunos comentarios. Vamos a ir desde arriba. Jorge Romero nos dice, hace 50 años que estamos realizando diagnósticos para buscar solución, la mitigación y adaptación de eventos externos y el ecocidio, pero continuamos degradando por la contaminación, extractivismo, impunidad ante los delitos ambientales y la explotación de los recursos que originan la insostenibilidad del desarrollo, creando deudas que aumentan la depredación de la naturaleza, que solo benefician al 10% de la población mundial, que continúan degradando los ecosistemas a partir del consumismo y apostando a los conflictos armados. ¿Hasta cuándo seguiremos con el doble discurso y la impunidad y no se realizan acciones para el buen vivir? Ese es un primer comentario. Aquí había otro.
Bueno, acá hay un comentario sobre México, un análisis balanceado, ecuánime, equilibrado. Para México no existe esta politización, está politizado o contra la izquierda o muy a la ultraderecha. Y es urgente quitar filtros para entender la situación en México y América Latina con un contexto social y económico. Me gusta mucho esta forma de exponer de los compañeros anteriores. Muy útil conocer, aprender para dimensionar y comparar. Buen referente, agradezco a Luis Aznar de México. A ver, por aquí hay otro. Por favor, Fabricio, ¿podrías ingresar tu pregunta? Sé que tienes la mano alzada, pero ¿podrías ingresar tu pregunta en la cajita de preguntas y respuestas, por favor? O aquí en el chat. Ajá, aquí hay otro. Marta Benavides dice, importante evaluación, pero en realidad no vemos cómo proseguir, si plantear la realidad y cómo... Aquí hay otra. Gracias por la presentación. Quisiera sugerir que pudiéramos realizar una sesión semejante para el FOSPA, la Red PAN y la Asamblea de la Amazonía. Aquí está. Si no hay más preguntas, podemos... Bueno, Jorge Romero nos agradece por permitir la participación. Saludos y fuerzas para continuar. Si no hay más preguntas, podemos darles a los compañeros, a los panelistas, 3 minutos, porque nos hemos extendido, todos han tenido consideración de tiempo para sus exposiciones principales. Así que podríamos darnos 3 minutos cada uno para poder cerrar ideas, recoger un poco los comentarios. Antes de darle paso a María Soledad, quiero leer esta última parte de Marta Benavides. ¿Cómo podemos proceder de conjunto dadas estas realidades? Entonces doy pase a María Soledad. 3 minutos, compañeras, compañeros, para poder cerrar y dar respuesta a estos comentarios. Sí, no, muy rico. Muchas gracias a los demás compañeros por las presentaciones. Creo que con la presentación, digamos, de la perspectiva, digamos, de las comunidades y organizaciones indígenas, desde el caso de Bolivia, el caso de Surinam, vemos, digamos, ejemplos de cómo se está planteando la cosa. Como decía ahorita, pues en Colombia estamos en una, digamos, en una oportunidad interesante. Digamos, hay un saldo que nos dejan los gobiernos anteriores de ultraderecha, donde inclusive el incremento que tenemos de pago de servicio de la deuda para el 2024 va a ser muy, muy alto. Más de una quinta parte, digamos, del presupuesto general de la nación se va a ir en pago de servicio de la deuda. Pero, digamos, en este momento tenemos también una oportunidad de un gobierno, y por eso yo creo que lo que planteaba al final, digamos, de las alianzas y de la actuación en bloque es una salida, digamos, fundamental para trabajar. Inclusive, no sé, digamos, para el caso de Bolivia, era una cosa que quería comentar con Marcos, a propósito de la presentación de Marcos y las expectativas que hay, digamos, de 2 tipos de extraccionismo. En el caso de Bolivia, pues el litio, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, por lo menos el anterior presidente Duque planteaba que el cobre, digamos, que se explota poco ahora acá, era una, digamos, de las próximas perspectivas de ampliación de la política minera, aunque afortunadamente pues estamos frente a un gobierno que quiere hacer, digamos, una reconversión de toda esta producción minera, y está planteando también, digamos, el hacer una transición energética justa. Pero, digamos, la otra contradicción que aparece en ese círculo vicioso es que aparentemente lo que se aporta desde el mercado, como por ejemplo los carros eléctricos, nos vuelve a traer estos países
la explotación de materias primas como el litio y el cobre para la producción de baterías. Entonces, desde la lógica del mercado, vuelve y se activa, digamos, ese círculo vicioso. Inclusive, no sé, muchos videos llegaron cuando se hizo, digamos, ocurrió la caída de Evo en medio de su mandato, que algo tenía que ver, digamos, los intereses sobre la explotación de litio y las tensiones que hayan, digamos, a nivel nacional de los pueblos también pidiendo que se pararan negocios con Alemania frente a los temas del litio. También, digamos, eso lo anotaba porque también hay una deuda, digamos, con respecto a la democracia. Como lo plantea Surinam y como le pasó a toda América Latina en la década de los 80, la imposición, digamos, del modelo neoliberal a través de la negociación, de la renegociación de la deuda, nos ha dejado toda esta secuela, digamos, de costos sociales, ambientales, políticos y un impacto grave sobre la democracia. Entonces, es bueno ir incorporando en este círculo vicioso también como las salidas que se ofertan desde el capital, desde la lógica del capital, empiezan a reactivar otro tipo de problemáticas para estos países y lo estamos viendo también en los mecanismos de negociación de bonos de carbono, que ya por lo menos en el caso de Colombia estamos viendo muchas demandas de las comunidades indígenas porque ese planteamiento de que el que contamina paga está llevando a que se entre a las comunidades indígenas empresas a negociar la producción de bonos de carbono, violentando la autonomía de las comunidades indígenas y violentando preceptos constitucionales como la consulta previa informada. Entonces, este tipo, digamos, de factores que complejizan ese círculo virtuoso también nos lleva, digamos, a una reflexión que hacíamos en la Tindad a propósito de la relación entre lo que deja el círculo vicioso o lo que deja la telaraña del capital frente a esta complejidad de retos que nos hace cada vez más necesario indagar para mirar las problemáticas, no repetir historias y construir alternativas. Muchas gracias, María Soledad. Vamos a darle el paso. Zenaida, todavía estás por aquí, nos estás acompañando todavía. ¿Puedes todavía tener una intervención chiquita o ya estás no disponible? Zenaida. Bueno, parece que ya está no disponible, ya nos avisó que tenía una audiencia, entonces estará seguramente ya ocupada. De todas maneras, agradecemos mucho la participación de Zenaida, que es un gran aporte desde la organización que representa. Vamos a darle paso entonces a Sharda para que nos dé el cierre, ¿no? Y recoja estas preguntas, intervenciones que han estado en el chat, ¿no? Y también para que comente de repente en 3 minutos las otras intervenciones de los compañeros. Muchas gracias, Sharda. I'll try and Muchas be gracias, Sharda. very short. Voy a tratar de ser muy resumida. Me parece que este tipo de webinars son importantes porque estoy sentada acá dándome cuenta de dos cosas. Primero, las estadísticas que se mostraron, indicando que en septiembre hemos estado en 1.5 grados centígrados en septiembre. Entonces yo estoy sentada acá en mi casa con aire acondicionado, porque en Surinam tenemos un calor como nunca lo habíamos visto antes. Entonces sí, el cambio climático es una realidad, pero lo principal aquí es que incluso al ver a diferentes escenarios y ver en diferentes países, podemos notar el mismo tipo de, ¿cómo llamarlo? El mismo tipo de proceso o los mismos tipos de extractivismo, crisis económica, precios de deuda, y las industrias extractivas están más o menos conectadas.
algunas veces un poco más de una manera, a veces de otra, pero yo me voy de aquí entendiendo que durante un largo tiempo en Suriname pensábamos que nuestra situación era muy única. Y cada vez, durante los últimos meses, me estoy dando cuenta más y más que no hay nada único con respecto a nosotros. Bueno, hay cosas que son únicas, pero al final todos somos parte de este fenómeno global más grande en donde todo está enlazado. Eso es lo que quiero dejar aquí. Igual que quería que todos nos vayamos buscando una respuesta, porque al buscar la respuesta vamos a necesitar dar una mirada más global, pero tengan en cuenta que hay ciertas características particulares de cada nación y hay un enfoque específico en cosas específicas que son específicas a nuestra realidad, pero están todas entrelazadas, me parece, al final del día. Thank Entonces, lo dejo aquí. Muchas gracias, Sharda. Vamos dándole pase a Marcos. Marcos. Muchas gracias a todos, a todas. Y también a los anteriores. Marcos, tu audio está apagado. No, no está apagado. No ¿Me te escuchan? escuchamos. Sí, escuchamos, Marco. Ah, ya, perfecto. Micaela creo que no está escuchando, pero qué bien que el resto sí. Bueno, lo que quería era primero agradecer y felicitar por las exposiciones previas que nos dan una imagen más completa de lo que está ocurriendo a nivel regional, pero también sus conexiones, connotaciones más globales. Yo quería comentar un poco lo que decía Soledad, que consultaba sobre las expectativas que hay alrededor del litio y otras industrias extractivas en realidad, ya que el litio no se diferencia en ese sentido, podríamos decir, forma parte del mismo esquema extractivo en el que nuestros países se han desarrollado o subdesarrollado más bien en las décadas pasadas. Y lo que puedo decir es que el litio y la apuesta económica por el litio no es una salida estructural, claramente forma parte de los mismos ciclos de auges y de caídas de la economía, ya que muy pronto tendremos alguna alternativa diferente al litio como elemento para su uso en baterías y probablemente los precios caerán estrepitosamente como suele pasar. Entonces todo esto forma parte también de esta idea de la tragedia de los recursos naturales, ¿no? Toda la dinámica y las relaciones comerciales han empujado todo el tiempo a que los países del sur dependan de estos ciclos de auge y de caídas, pero que en resumen nunca resulten en cambios estructurales, ¿no? Pero sí puede resolver algunos problemas más coyunturales a los que el gobierno boliviano en definitivamente le ha puesto un ojo. La pregunta es más bien a qué costo ocurrirá esta solución de los problemas, por ejemplo, de falta de divisas en el país y de y de los bajos ingresos que han ocurrido a partir de también la disminución de volúmenes de exportación de gas. Entonces, efectivamente puede ayudar a resolver un poco estos problemas coyunturales, pero definitivamente no parecen ser parte de la solución más estructural. Y lo que podemos tal vez preguntarnos es de qué manera podemos hacer estos cambios, de qué manera podemos apuntar a cambios estructurales más grandes. Y a mí, desde una posición algo, sí, pesimista o al menos en desconfianza de las actuales estructuras económicas y del modelo de desarrollo en sí,
pienso yo que el cambio climático posiblemente nos está ofreciendo una gran oportunidad que deberíamos aprovechar de una manera más proactiva, ya que la crisis climática lo que cuestiona es el corazón mismo del modelo capitalista de explotación de recursos naturales, de explotación de la gente. Y creo que a través de un cuestionamiento a esta situación, a esta crisis climática, realmente podríamos atacar problemas estructurales del modelo económico. Como un ejemplo muy básico, tal vez, el conjunto de subvenciones que se van al sector hidrocarburífero representan una enorme cantidad de recursos que podría ser redirigido, que podría ser repensado, pero además toda la discusión alrededor de los impactos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos sobre ecosistemas, los impactos que el cambio climático, que la crisis climática y que principalmente la industria de los combustibles fósiles ha ocasionado en la composición de la atmósfera y de los impactos que ha tenido este cambio, este cuestionamiento nos podría llevar a tener argumentos muy fuertes para cuestionar las industrias extractivas, en gran parte basadas además en la energía fósil, y nos ayudaría a repensar y a replantear un modelo económico basado en sostenibilidad, pero además también en justicia social, ¿no? Entonces, yo pienso que el camino para cuestionar la estructura económica imperante y también la estructura de deuda que tenemos ahora, va a pasar por incorporar de manera mucho más efectiva la discusión sobre la crisis climática y, por ejemplo, estos datos que mencionaba al final de mi presentación sobre la deuda de daños y pérdidas, que ya está acercándose y probablemente sobrepasa los 3 billones de dólares, 3 millones de millones de dólares a nivel global, ¿no? Estos son datos que nos tienen que ayudar a impulsar una agenda una conjunta, como decía Soledad, una agenda colectiva desde la sociedad civil, pero además también los gobiernos del sur para exigir el pago de estas deudas también de parte de los países del sur global. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Micaela, ¿podría decir una cosita puntual? Sí, María Soledad, claro. Sí. Si no hay, pues alguien adelante. No, solo que a propósito de lo que estaba diciendo Marcos también, creo que lo que hemos visto, digamos, en la historia de la lógica del capital ha sido también que en cada momento las cartas de derechos humanos se han constituido en un freno a la codicia del capital, así como en el 48, digamos, la Carta de Derechos de Naciones Unidas se gestó en la segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales como un freno a la codicia del capital. Creo que vale la pena incorporar a esta discusión en lo que son también muy pioneros las constituciones de Bolivia y Ecuador sobre el tema de derechos de la naturaleza. Yo creo que literalmente son derechos de otra naturaleza, son derechos de la naturaleza y quizá allí haya un almendrón del asunto. Cómo proteger los derechos de la naturaleza y qué responsabilidades tenemos como sociedades allí. Solo eso quería mencionar. Muchas gracias, María Soledad. De hecho, es muy importante y es una de las agendas que tienen las organizaciones indígenas, ¿no? No solamente hablando sobre sus territorios, sus derechos a una vida digna, sino sobre este respeto a la naturaleza, ¿no? Que en algunos lugares, como el nuestro, como en Perú, es la Pachamama, ¿no? Que es necesario protegerla, ¿no? Y bueno, yo para cerrar quería comentar chiquito del caso Perú, ¿no? Nosotros también somos parte de este proyecto que está indagando, investigando y está discutiendo sobre este círculo vicioso de deuda y clima, extractivismo, ¿no? Y nosotros, es cierto, no estamos en una situación financiera que nos pone en peligro, ¿no? Sino más bien somos como potenciales, posibles a endeudarse, ¿no? Y esto lo que sí genera es una presión sobre nuestros territorios, ¿no? Al igual que los demás, ¿no? Una flexibilización de los derechos ambientales, de la supervisión ambiental, ¿no? Hay paquetazos ambientales en el Perú que se están camuflando por ahí, ¿no? Como falsas alternativas al tema del cambio climático. Además a eso, como lo mencionaba Marcos, hay una frecuencia de fenómenos climáticos que vienen
vienen sucediendo desde hace no más de 2 años, ¿no? Y la recuperación sobre los impactos que tienen los fenómenos climáticos sobre los territorios, cada vez es menos posible porque hay una, como lo mencionaba Marcos también, hay una pérdida que no podemos, que desde el gobierno no se puede remediar, no hay una atención adecuada, podemos hablar de muertes por el cambio climático, como es la situación del dengue, ¿no? Que en la parte... en la parte norte del Perú ha habido durante este verano epidemias, incluso en niños, ¿no? Estamos viviendo en la costa centro del Perú, durante el supuesto invierno que tendríamos, temperaturas como si fueran de verano, ¿no? Y esto termina afectando la salud, termina afectando los ecosistemas, ¿no? Ya no hay lugares en los que se están sembrando, ¿no? Se está hablando que vamos a tener el próximo año una situación de hambruna. Eso en medio de una situación donde las presiones financieras son cada vez más fuertes, ¿no? Y se pone en riesgo, como decía Sharda, la calidad de vida y los derechos, ¿no? Los derechos humanos, las condiciones adecuadas para la vida, los futuros, ¿no? Podemos hablar que después de la pandemia, por ejemplo, ya tenemos niños, una baja escolaridad, ¿no? de niños en las zonas rurales, ¿no? Tenemos incluso impactos sobre la psicología, sobre cómo está impactando este tema de las presiones financieras, el cambio climático en los adolescentes, ¿no? O sea, las tasas, y ya lo dijo también el presidente de Colombia, Petro, las tasas de depresión en adolescentes, en jóvenes, es altísima, y todo esto está vinculado, ¿no? Todo esto tiene una vinculación, está vinculado cómo funciona la estructura financiera mundial, con la presión que se hace sobre el territorio, y no puede responder frente a la crisis climática ocasionada en gran parte por los del norte global, ¿no? Quien además, como decías, María Soledad, nos presionan a los del sur global para poder detener el cambio climático, ¿no? Y poder mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero con nuestros bosques, que son duramente saqueados, ¿no? Para poder tener para poder generar ingresos para seguir manteniendo la deuda y seguir manteniendo la economía de nuestros países. Bueno, antes de cerrar, quiero dar pase a Carola Mejía para que nos cuente en qué estamos con estas discusiones, estos debates, diálogos, reflexiones que se vienen proponiendo desde Latindad. Carola. Y muchísimas gracias, Micaela. Primero, en nombre de Latindad, quisiera dar las gracias a nuestros panelistas de hoy, a Marcos, a Zenaida, a Sharda, a Soledad, y también a Micaela por la gran moderación en el evento, a todo el equipo también de comunicación, y también a Jean-Pierre, que nos ha estado apoyando con la traducción. Y muchísimas gracias a toda la gente que se ha sumado, tanto en el Zoom como por Facebook, a este diálogo, a esta conversación sobre estos 3 problemas que justamente queríamos mostrar que están tan vinculados, que no son problemas, como decía Sharda, de un solo país, sino son problemas bastante comunes en el sur global, ¿no? Y son problemas a los que tenemos que buscar soluciones mucho más allá de las que tenemos, digamos, actuales, que son en muchos casos falsas soluciones. Tenemos que buscar realmente cambios sistémicos, ya que los 3 problemas son producto de un sistema capitalista, consumista, global, que nos está llevando a un punto de no retorno, ¿no? Y nos está poniendo en riesgo, está afectando ya la vida de mucha gente, y principalmente de los grupos más desprotegidos, históricamente discriminados de nuestros países. Y es importante saber que hay luchas que existen, hay mucha gente que está activada, que está trabajando en estos temas. Ahora hacer el vínculo, y creo que trabajar de manera articulada es la gran, digamos, alternativa que tenemos. Y esa es una respuesta que quería darle a Marta también, que nos decía cómo proseguimos, ¿no? Creo que tenemos que juntarnos entre movimientos sociales, comunidades indígenas, movimientos de justicia climática, movimientos de justicia económica, movimientos de jóvenes, de feministas, y trabajar articuladamente. Creo que ese es, digamos, el gran mensaje.
trabajarlo en todos los ámbitos, en el ámbito local, nacional, regional y en los espacios internacionales donde se está hablando de estos temas. Entonces nosotros desde este proyecto que ya ha sido mencionado y del cual vamos a tener una presentación específica de los resultados, estamos en una etapa justo de relevamiento de información, queremos sonar la alarma con datos, ¿no? Que nos muestren, o sea, sabemos la realidad, la conocemos, pero queremos mostrar más datos que nos muestren la evidencia de estos problemas, y también vamos a pasar una etapa después de comunicación y de incidencia hasta, digamos, que termine el proyecto, donde vamos a hacer muchas acciones articuladamente con todos estos actores que he mencionado. En el marco de esta serie de webinars que hemos estado justamente promoviendo junto a aliados regionales, también globales, hemos puesto como el tema de financiamiento justo, como el tema central, digamos, de hilo conductor de estos webinars. Queremos invitarles al siguiente, que va a ser realizado el 24 de octubre. Este webinar va a ser sobre la financiarización de las políticas sociales, la naturaleza y el clima. Queremos desmitificar las falsas soluciones basadas en el mercado que se están manejando justamente y que están siendo promovidas por los países ricos, por quienes no quieren asumir sus compromisos, quienes están incumpliendo, quienes están impulsando estas falsas soluciones y que están llevando a este planeta al punto de no retorno, y que están afectando a tanta gente que además injustamente no es la responsable de todas estas crisis que estamos enfrentando. Entonces, queremos invitarles a sumarse a este siguiente webinar. Va a ser el próximo martes 24, y a todos los que vienen también, que son temas que están muy vinculados a lo que va a ser la COP28, ¿no? Vamos a hablar sobre financiamiento climático también, sobre muchos otros temas, y sobre el rol que tienen también los distintos actores, y tenemos todos y todas en este proceso. Así que muchísimas gracias por su participación, por las excelentes presentaciones que hemos tenido el día de hoy, por la participación de todas las personas que nos han acompañado. Y un gusto. Vamos a seguir entonces en estas conversaciones y en esta lucha que no se termina. En realidad estamos en este proceso y todavía hay esperanza, como decía uno de los compañeros que escribía en el chat. Así que no hay que perder el rumbo. Muchas gracias y buenos días. Chaito, muchas gracias a todos y Chao, todas. muchas gracias. Rica la conversación. Gracias. Gracias, un saludo. Saludos, que tengan buen día. Un abrazo. Igual.